Contexto histórico. Se desarrolló la primera mitad del siglo XIX, extendiéndose desde Inglaterra y Alemania hasta llegar a otros países. Se fragmentaría posteriormente en diversas corrientes, como el parnasianismo, el simbolismo y el decadentismo, reunidos en la denominación general de posromanticismo, del cual derivó el llamado modernismo hispanoamericano. Diferencias del romanticismo con el neoclásico. El romanticismo es un movimiento cultural que tuvo influencia en todos los aspectos de la vida expresión poética y es una cualidad que solo unos pocos poseen. Valora las emociones, sueños y fantasías. Gusto por lo tenebroso, misterioso y terrorífico. Nueva visión hacia la naturaleza. Se interesan por las tormentas, los vendales, ese tipo de fuerzas destacadas. Nueva visión del mundo y del ser humano. El hombre romántico es un individuo que se enfrenta a la sociedad. El romanticismo son los sentimientos y el neoclasicismo la razón. Neoclasismo. Se da una búsqueda de la universalidad de la cultura, imposición jerárquica de la literatura clásica como modelo. Las academias, sociedades, instituciones y publicaciones eran dirigidas por el Estado. Exaltación de los placeres sencillos a fin de cubrir la intimidad personal y evitar la develación de los sentimientos. Manifestación uniforme contra las exageraciones del barroco. En esta literatura el objetivo esencial es el hombre, haciendo mayor énfasis de sobremanera el alma. La poesía romántica formó parte del movimiento romántico dentro de la literatura europea durante los siglos XVIII y XIX. Algunos han atribuido la época romántica de la poesía a una reacción contra la Ilustración y la Revolución Industrial. La poesía romántica aboga por un regreso del hombre a la naturaleza, lo que se ve en particular en las obras de Wordsworth. Cansados de la lucha por la razón y la búsqueda de la verdad, los románticos decidieron desechar la razón y abrazar la belleza. El teatro romántico. En el siglo XIX intentó reflejar los ideales románticos de aquella época, su visión de la vida como conflicto y un mundo de sentimientos y pasiones. Los temas principales son el amor trágico, opuesto a las convicciones morales de la época, la lucha por la libertad y la fuerza del destino. La crueldad y la venganza discurren en estas obras plagadas de desgracia y drama. Narrativa romántica. Novela romántica. Las novelas de este género poseen su enfoque principal en la relación y el amor romántico entre dos personas y deben tener un final emocionante, satisfactorio y optimista. En la época clásica, los romances fueron considerados la literatura muy básica y la lectura de un romance de una actividad plebeya. Al margen de su tipo, una novela romántica puede existir dentro de uno de los muchos subgéneros, incluyendo contemporáneo, histórico, ciencia ficción y lo paranormal. Cuento romántico. El cuento romántico es una forma literaria corta que gira alrededor del enamoramiento de sus personajes principales. El autor toma como referencia solo un hecho principal entre los personajes que se enamoran en el proceso, sus características, la sensibilidad y la emoción sobre la razón. Los personajes principales son héroe romántico y su doncella. José Zorrilla nació en 1817 y murió en Madrid en 1893. Escritor español. Es el principal representante del romanticismo medievalizante y legendario. En 1833 ingresó en la Universidad de Toledo como estudiante de leyes y en 1835 pasó a la Universidad de Valladolid. José Zorrilla publicó sus primeros versos en el diario vallisoletano El Artista. Sus principales obras: Cantos del Trovador, 1840 a 1841. Vigilias del Estío, 1842. Recuerdos y Fantasías, 1844. Y por último, Un Testigo de Bronce, 1845. Gustavo Adolfo. Este poeta español, uno de los últimos representantes del romanticismo del siglo XIX, cobró reconocimiento luego de su muerte, cuando vieron la luz muchas de sus obras. Un claro ejemplo fue su libro Rimas, que se perdió en 1868, y gracias a su memoria y las publicaciones donde algunas ya habían aparecido,
pudo reconstruir su obra más famosa, que terminó lanzándose junto a sus leyendas en 1871, a un año de su desaparición física, como gesto de sus amigos para ayudar a su familia. Sus principales obras son Historia de los Templos de España, Madrid, 1857, Cartas literarias a una mujer, 1860-1861, Cartas desde mi celda, Madrid, 1864, Libro de los Gorriones, 1868. Y por último, Obras completas, Madrid, 1871. Jane Austen nació el 16 de diciembre de 1775 y murió el 18 de julio de 1817. Fue una destacada novelista de la literatura británica. La ironía que emplea para dotar de comicidad a sus novelas hace que Austen sea contada entre los clásicos de la novela inglesa. Sus principales obras: Sentido y sensibilidad, en 1811. Orgullo y prejuicio, en 1813. Mansfield Park, en 1814. Y por último, Emma, 1815. Netherfield Park is let at last. Have you heard who has taken it? I have. Is he amiable? Is he handsome? He's single! I believe so. Is it? Oh my goodness! Everybody behave naturally. Mr. Collins at your service. The Bennet sisters were looking for husbands. Which are only to be obtained through intercourse. Forgive me, through the intercourse. But Lizzie Bennet wanted more. I'm in the deepest level persuade me into matrimony. Mr. Collins, I cannot accept you. Don't worry, we'll have this little hiccup dealt with immediately. Headstrong, is she? That is Mr. Darcy. He looks miserable, poor soul. Miserable he may be, but poor he most certainly is not. I must go and visit him at once. A Mrs. Bennet, a Miss Bennet, a Miss Bennet, and a Miss Bennet. Do you dance, Mr. Darcy? Not if I can help it. It's very strange. I do not have the talent of conversing easily with people. Perhaps you should practice. May I have the next dance, Miss Elizabeth? It's most inconvenient since I want to lose him for all eternity. May. He's so what? He's so rich. What on earth have you done to poor Mr. Darcy? I have no idea. Mr. Darcy is engaged to my daughter. Do you think it can be prevented by a young woman of inferior birth? I'm so blind. He's been a fool. But then so have I. We are all fools in love. You were the last man in the world I could ever marry. Bram Stoker, novelista irlandés, hijo de un funcionario público. Hasta los 7 años de edad sufrió una grave parálisis que le impedía andar. Los problemas de salud de su niñez no le impidieron distinguirse como atleta y futbolista en la Universidad de Dublín, donde cursó con excelentes resultados la carrera de matemáticas y fue presidente de la Sociedad Filosófica. Entre sus numerosas novelas y relatos cortos se encuentran El paso de la serpiente, 1890, El misterio del mar, 1902, La joya de las 7 estrellas, 1904, y por último, La dama del sudario, 1909. Percy Shelley nació en 1792 y murió en 1822. Fue un escritor, ensayista y poeta romántico. Cursó estudios en Eton y en el University College de Oxford, de donde fue expulsado por la publicación del libelo La necesidad del ateísmo. Ese mismo año en Londres se enamoró de una joven de 16 años.
con quien tras huir y casarse vivió en el distrito de los Lagos en York, en Irlanda, y en el país de Gales, donde escribió su primer poema importante, La Reina Mab, en 1813. Sus principales obras: Prometeo liberado, en 1819, y por último, la tragedia Los Cenci, en 1819.